Descubierto, 7 escalofriantes relatos reales de ferias embrujadas y sus secretos SINIESTROS. El pueblo de Ana resplandecía con luces vivas, la música vibraba en el aire y el aroma de las delicias tradicionales llenaba las calles. Sin embargo, bajo la piel brillante de la feria, algo oscuro se agazapaba. A las risas, se unía un trémulo eco de gritos ahogados y sombras que se movían entre la multitud. Ana, con el corazón palpitante, regresaba a su hogar, ansiosa por conectar con sus raíces. Pero el ambiente festivo pronto le pareció un disfraz tras el cual se escondían secretos aterradores, a cada paso que daba, la miraba inquietante. Los vecinos, antes llenos de alegría, ahora evitaban su mirada. Una niña, al pasar, soltó un susurro temeroso: cuidado con la Llorona, se la lleva a los que son felices. Ana, aunque había oído esa leyenda desde pequeña, comenzó a sentir una presión en su pecho. La noche avanzada y el bullicio festivo seguían ahí, pero la alegría se sentía como un hilo que se podía romper con un susurro. Mientras el aire fresco se llenaba de risas falsamente alegres, Ana tropieza con Miguel, un viejo amigo. Su rostro estaba pálido, su mirada perdida. Ana, hay algo que debes saber, le dijo entre la música estridente, su voz un hilo quebradizo. Las desapariciones no son solo rumores. En las últimas semanas, varios del pueblo han desaparecido, y nadie habla de ello. Sus palabras caían pesadas como piedras en el corazón de Ana. Historias de la Llorona regresaban a su mente, pero ahora eran un miedo palpante. No puede ser, replicó, tratando de convencerlo. Su voz se elevaba en un intento de no dejar que el terror la invadiera. Sin embargo, un escalofrío la recorrió al ver su mirada huir. Eran más que simples leyendas. Decidida, buscó a alguien que pudiera ayudar. Pero al acercarse a un policía local, su inquietud aumentó. La reacción de este fue hostil, defensiva. Mejor no te metas en lo que no entiendes, le advirtió, antes de alejarse, dejando a Ana sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La feria se volvió más sombría de lo que Ana podría haber imaginado. Una melodía espeluznante comenzaba a mezclarse con las risas y, de repente, las luces comenzaron a parpadear. En ese instante, sintió que un helado abrazo la rodeaba. Ana, gritó Miguel, y su rostro estaba lleno de terror. Vámonos de aquí. Los gritos se mezclaban con las risas y, cuando miró atrás, vio figuras sombrías disfrazadas que parecían moverse como sombras. Una voz suave, casi melódica, resonó justo detrás de ella: ven, yo te llevaré a donde nunca más sentirás miedo. La presión en su pecho aumentó, resaltando la presión de que cada paso podía ser el último. Ana sabía que el tiempo se les acababa, debía encontrar a Miguel y desentrañar el misterio que acechaba en su pueblo. Pero, mientras se daba la vuelta, la figura conocida de su hermano parecía más una sombra que una persona. ¿Cómo pudiste volver?, le preguntó, y la distancia entre ellos se sintió insoportablemente amplia. Una nueva sombra se cernía sobre su vida, y Ana se preguntaba si podría escapar de lo que la feria había regalado a cambio de su libertad. Ana sintió que su corazón se detenía. Hugo, murmuró, su voz temblando. La sombra de su hermano avanzó hacia ella, pero la mirada en sus ojos no era la que recordaba. Había algo inquietante en su expresión, algo que la llenó de un temor incontrolable. Tienes que irte, Ana, dijo Hugo. Toma mi mano. Miguel, de pie a su lado, miraba entre ambos con angustia. No, Hugo, no puedes. Intentó decir, pero su voz se ahogó en el bullicio que crecía a su alrededor. Ana luchaba contra el pánico que palpitaba en su pecho. La figura de su hermano parecía oscilar, como si estuviera atrapada entre diferentes mundos. Su mente gritaba que algo andaba mal,
pero la calidez de su hermano la abrazaba, prometiendo confort en un momento aterrador. «Ven conmigo, todo estará bien», insistió Hugo, alzando la mano con una mueca que parecía más una súplica que una invitación. El aire se cargó con un hedor a moho y putrefacción. Ana entrecerró los ojos y se apartó un paso. «No creo en eso. No puedo». Su voz se alzó sobre la cacofonía de la feria. La música se tornó aguda, y las luces parpadeaban como si, a su vez, se asustaran de lo que estaba sucediendo. La figura de Hugo retrocedió un instante, y Ana vio que un vórtice de sombras giraba detrás de él, las formas de otros desaparecidos danzaban en un macabro juego. Gritos apagados amenazaban con atravesar el velo del sonido festivo. «Ana», susurró Miguel, su mano apretando el brazo de ella. «Debemos irnos, ahora». Pero algo en el rostro de Hugo la paralizaba. Era la mezcla del amor fraternal y una inquietante sombra. «No puedes dejarme, Ana. No puedes dejarme aquí». Su voz sonó más tenue, como si la vida se le escapara. Ana sintió una punzada de culpa que la atravesaba como un puñal. ¿Sería esto lo que la Llorona había buscado? Separarles, devorar sus almas. Las luces continuaron su danza frenética y el murmullo de las sombras se convirtió en un coro oscuro. La risa de los feriantes ya no sonaba alegre, sino burlona, como si disfrutaran del terror que se cernía sobre ella. «Hugo», gritó Ana, el temor mezclándose con la desesperación. Su hermano inició una maniobra hacia ella, pero las sombras comenzaron a tocarlo, como si quisieran arrastrarlo de vuelta. Las manos etéreas se aferraban a su rostro, distorsionando sus rasgos. «No, no, no». Ana retrocedió, incapaz de soportar aquella visión. Con su corazón latiendo desbocado, tomó la mano de Miguel y comenzó a correr, dejando atrás el eco de su nombre que flotaba en el aire como un eco perdido. Mientras se adentraban en la multitud, las risas se volvían gritos, los colores se desvanecían en amalgamas grises. Los rostros de la feria se torcían en risas maliciosas, pero Ana y Miguel no podían detenerse. Solo querían escapar, pero cada paso los llevaba más hondo en el laberinto de la feria. «Debemos encontrar a los demás», dijo Miguel, pero su voz parecía distante, perdida en la creciente cacofonía de miedo. «Ana, detrás de ti». Ana se detuvo en seco. Allí estaban, las sombras nuevamente. Se agrupaban. La Llorona detrás de ellas, una figura espectral delimitada en la niebla, observándolas con ojos vacíos. Frías, sin vida. Mientras se daba la vuelta, sintió que algo afilado la tocaba en la nuca. «¿Cuántos más faltan?», preguntó Miguel, sudoroso y asustado. Pero mientras se giraban para enfrentar a las sombras, comprendieron que el horror apenas había comenzado. Ana sintió que su estómago se revolvía al ver la figura de la Llorona. La nebulosa se arremolinaba, distorsionando su imagen, pero los ojos vacíos, fríos y profundos, la atacaban como dagas afiladas. El aire se volvió denso, y un escalofrío recorrió su espalda. «No», gritó, tratando de alejarse, pero el terror la mantenía estática. Miguel la extendió hacia su lado, asomando su rostro entre las sombras. «Ana, ¿qué hacemos?». Su voz temblaba, y el pánico comenzaba a arrastrarlo también, como un corriente impiedosa en medio de un mar oscuro. No había respuesta, solo el eco del horror reinante. La multitud a su alrededor, antes jubilosa y bulliciosa, se había convertido en un mar de rostros distorsionados. Risas burlonas resonaban en sus oídos, mezclándose con lamentos ahogados que parecían salir de la tierra misma. «Tenemos que encontrar una salida», exclamó Miguel, arrastrando a Ana hacia una dirección incierta. Cada paso se sentía más pesado. Las sombras se cernían sobre ellos, estirándose hacia sus extremidades, como si quisieran atraparlos. Ana miró hacia atrás. Hugo estaba allí, su figura desgarrada por el horror, y un último alarido atravesó la distancia. «No me dejes, Ana». El corazón de Ana se rompió en 1000 pedazos. ¿Debería volver? Pero la Llorona avanzaba. El lamento era ahora claramente audible, un lamento que evocaba todas las lágrimas jamás derramadas. No había más tiempo. «Sigue», le gritó Miguel, y la despertó de su ensueño. Corrieron a través de un camino estrecho, ramas de árboles desollados se aferraban a ellos, como intentando dejarlos caer entre la maleza.
De repente, vio un destello de luz a lo lejos, una tenue esperanza que la incitaba a avanzar. Más rápido, dijo, respirando con dificultad. La luz se hacía más intensa, pero cuando creían que estaban cerca, la figura de la Llorona se cerró sobre ellos, despertando el horror más profundo en su interior. Su rostro se distorsionó, mostrando una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué regresan los que ya están perdidos?, susurró, cada palabra como un grito saliendo de lo más profundo de su ser. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, y las sombras respiraban a su alrededor, cerrándose como serpientes buscando devorar su esencia. No vamos a quedarnos, dijo Miguel, pero Ana pudo ver el miedo en sus ojos. Algo en su voz sonaba a despedida. ¿Qué hay de los demás?, inquirió ella, tratando de mantener la calma. ¿Y mamá? Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, como si el aire mismo se hubiera vuelto espeso. Los gritos en la distancia se intensificaron, mezclándose con la música distorsionada de la feria y los ecos de los rostros desdibujados. La ambición del terror creció, cada sombra un recuerdo, cada lamento una advertencia. Ambos comenzaron a correr nuevamente, pero las ghastly figuras de la feria, ahora claramente reveladas, comenzaron a moverse hacia ellos. Las risas se transformaron en un estruendo ensordecedor, y Ana sintió como si el mundo estuviera a punto de tragarlos. «Ana, atrás», gritó Miguel, pero era demasiado tarde. Con un salto, un oscuro espectro se abalanzó sobre ella, atrapándola en una red de oscuridad. Miguel se lanzó hacia ella, pero la fuerza que lo mantenía a raya era implacable. Las sombras se estrecharon, cubriendo todo a su alrededor. Ana sintió la frialdad del terror apoderarse de su ser, y justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una visión vaga, casi onírica, apareció ante ella. En el corazón de la oscuridad, una figura masculina emergió, sus ojos brillaban con una luz familiar. «Ana, despierta», resonó su voz. ¿Era realmente su hermano? ¿O una ilusión creada para atraerla hacia la perdición? Ella sintió que el miedo se mezclaba con la esperanza. Pero antes de poder discernir la verdad, la sombra del espectro se expandió, cubriendo su visión. La risa burlona se desvaneció lentamente, dando paso a un silencio ominoso. ¿Qué decisión tomaría Ana en este instante fatal? La venganza de la Llorona parecía inevitable, y la línea entre la luz y la oscuridad se desdibujaba a cada momento que pasaban atrapados en aquel horror. La oscuridad envolvió a Ana, tragándola en su manto pesado. La figura familiar parecía desvanecerse, convirtiéndose en humo de recuerdos que escapaban por entre sus dedos. «Ana, no te vayas». La voz se tornaba un eco distante, y la esperanza empezaba a flaquear junto a su corazón que latía descontrolado. Las sombras danzaban a su alrededor, riendo como locas mientras la Llorona doblaba su figura hacia ella. «¿Por qué regresaste, hija de la vida y la muerte?». Las palabras surgieron de sus labios, cada sílaba un veneno corrosivo. Ana sintió que su mente titubeaba al enfrentarse a la ira ancestral que habitaba en ese ser. «Ana», gritó Miguel, su mano extendida justo al borde de la penumbra. Las sombras intentaban devorarlo también, pero su voluntad seguía firme. «Ven conmigo». El llamado era un ancla en medio de la tormenta. Ana, arrastrada por la desesperación, dio un paso hacia su hermano, su instinto de supervivencia superando al miedo que la dominaba. Cada centímetro recorrido era una batalla, y las ráfagas de lamento se tornaban más intensas, penetrando su piel. «No. No dejes que te atrape». La advertencia de Miguel resonó. Ana volvió a mirar a la Llorona, y por un momento, la tristeza de ese rostro congelado en el tiempo la cautivó. Pero solo era una ilusión, un truco, pensó, y forzó sus pies a avanzar. Finalmente, logró aferrarse a la mano de Miguel. Con un tirón desesperado, ambos se lanzaron hacia la luz. Un resplandor que prometía salida, libertad. Pero se detuvieron abruptamente. La luz era solo una ilusión, un espejo de sus esperanzas. Una trampa siniestra que solo revelaba más sombras. De repente, el suelo tembló con una fuerza que los hizo caer. «Sigue luchando, Ana». La voz de Miguel se tornó urgente, mientras el caos los envolvía. Durante un instante, la figura de su hermano se mezcló con la Llorona, y Ana empezó a dudar de todo. ¿Realmente estaba a salvo?
Era esta la forma en que el destino los unía o los separaba definitivamente. Las carcajadas resonaron de nuevo, un coro grotesco que brotaba de la tierra misma. Ana, perdida entre la luz despótica y la oscuridad inminente, temía la verdad que esperaba al otro lado. Debemos encontrar a Hugo, murmuró, el nombre casi un rezo. Pero la Llorona se acercaba, su aliento helado soplando a través de los valles. ¿Tu hermano ha sido reclamado? ¿Dónde está tu amor por él ahora? El viaje hacia atrás en la memoria golpeó a Ana con una fuerza devastadora. Pensó en todos los momentos compartidos, cada risa y cada lágrima. Sin embargo, la sombra era una amenaza constante, su silencio lleno de promesas de sufrimiento. Lo rescataremos, afirmó Miguel, mientras se levantaban del suelo. Alejémonos de aquí. Tu amor puede vencerla. Ana sintió un calor desbordarse en su pecho, pero la Llorona fue más rápida. Con un movimiento rápido, extendió su mano, y el aire se volvió helado. Eres parte de este ciclo, Ana. Siente lo que he perdido. El eco de esas palabras reverberó, llenando su mente con imágenes de dolor. En ese momento, la oscuridad pareció colapsar, revelando un pasadizo. Ve, ordenó Miguel, empujándola hacia adelante. Pero Ana se resistió. No puedo dejarte. Tienes que hacerlo. Por él, por Hugo. La mirada de Miguel era severa, un destello de determinación. Ana sintió la corazonada pulsar en su interior. Corrió, dejando atrás a Miguel. Cada paso era una lucha entre el deseo de regresar y la necesidad de avanzar. Con el eco de la Llorona resonando detrás, se lanzó hacia la salida. ¿Estaba realmente escapando, o simplemente adentrándose más en su pesadilla? Justo cuando alcanzó la luz, se detuvo en seco. Un grito rasgó el aire. No era solo el lamento de la Llorona, sino algo más, algo que significaba pérdida. El terror se intensificó cuando Ana vio a Hugo. Su figura estaba entrelazada con la oscuridad, su rostro pálido y desesperado. Ana, no, ayúdame. El tiempo se detuvo, y la dualidad de su elección retumbó en su interior. ¿Podría dejarlo? La Llorona se reía, y la decisión se acercaba más que nunca. Tu amor te salvará o te condenará. Ana sintió el frío del suelo acercarse a su piel, y una última vez, miró atrás. La línea entre la salvación y la pérdida estaba más cerca que nunca. ¿Qué elegiría en el próximo latido del corazón? ¿Salvar a su hermano o liberar su propio temor para encontrar el camino hacia la vida? La Llorona se acercaba, ansiosa por reclamar lo que consideraba suyo. Ana sintió que su corazón se detenía ante el grito de Hugo, resonando en su mente como un tambor de guerra. La figura de su hermano parecía vibrar y desvanecerse en la oscuridad, atrapada como una presa en la red de penas de la Llorona. La risa burlona de la entidad heló sus venas y, por un instante, la realidad se distorsionó. Su amor por Hugo competía con su deseo de cuchillo en la espalda, su instinto de supervivencia golpeando con fuerza implacable. La Llorona se acercó, sus ojos eran dos pozos vacíos llenos de sufrimiento. ¿Vas a dejarlo caer? Tienes el poder para decidir o condenar. Tu amor es el ancla que puede liberarlo, pero también es la cadena que te ata a la oscuridad. Su voz era un susurro tentador, entrelazado con lamentos de almas perdidas. Ana cerró los ojos, y en su mente, imágenes de su infancia desbordaron como un torrente. Las risas en el parque, los paseos bajo el sol, las promesas de un futuro. Cada momento lo había compartido con Hugo, cada recuerdo contenía un fragmento de amor y esperanza. No, murmuró, abrumada por la presión. No puedo dejarlo. Una sacudida recorrió la tierra, y bajo sus pies, el suelo comenzó a abrirse, como si la oscuridad quisiera tragarlas a ambas. Hugo, gritó, pero el eco de su voz se perdió entre el caos. Sentía que la distancia entre ellos se ampliaba, un abismo insuperable. La Llorona se reía y el mundo a su alrededor se convertía en una película de horror. Tu tiempo se acaba, Ana, dijo la Llorona, acercándose más. El destino del alma de tu hermano está en tus manos. Elige. Ana sintió una punzada en su pecho, un verdadero dolor que la paralizó. Podía dejarlo ir o luchar, pero eso implicaba enfrentarse a sus miedos más profundos. Cada grito que resonaba era un recordatorio de su sufrimiento, de la pérdida que había presenciado.
Decidió, entonces, abrir sus ojos. Solo ver a Hugo, sufriendo en el vacío. No, no te irás. La voz de Miguel resonaba en su mente, impulsándola con fuerza. El amor puede cambiarlo todo. Recuérdalo. Con un profundo aliento, Ana se lanzó hacia la oscuridad, su cuerpo temblando mientras se acercaba a Hugo. Sintió un frío abrumador cuando sus manos encontraron las de él, un vínculo eterno que desafiaba el terror que lo abría para engullirlos. Estoy aquí, Hugo. No te sueltes. Su voz era un ruego, un grito que se ahogaba en la desesperación. Los ojos de Hugo se abrieron en un pánico absoluto. Ana, sálvame. Su tono llenó el aire con una angustia palpable. Sin advertencias, el suelo se desgajó con un crujido aterrador, y ambas figuras comenzaron a caer juntos a un abismo oscuro que parecía no tener fin. ¡Aguanta! Ana gritó, aferrándose más fuerte. Pero cada segundo que pasaba, la fuerza de la Llorona se convertía en cadenas que trataban de arrastrarla, de arrastrar a Hugo, a un lugar donde la esperanza no llegaba y donde el amor no tenía poder. La sombra de la Llorona se cernía como una tormenta sobre ellos, acercándose con la rapidez de un depredador. Tu amor no podrá salvarte, Ana. Es un faro que solo ilumina la oscuridad de tus propios miedos. Las palabras se deslizaron como un veneno en su mente, invadiendo sus pensamientos con imágenes terroríficas del futuro. Desesperada, Ana buscó dentro de sí, recordando cada momento feliz, cada risa, cada pequeño instante que había compartido con Hugo. No te iré a dejar, gritó, su voz resonando en el abismo, luchando contra las corrientes del terror que querían separarlos, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Ana sintió una chispa de luz dentro de ella, un eco de la misma fuerza que había atravesado el tiempo y el espacio en sus recuerdos de infancia. Hugo, aquí estamos, clamó con una seguridad nueva naciendo desde su interior. Nuestro amor puede romper las cadenas. La Llorona se retorció, incapaz de soportar el brillo de ese amor que brillaba entre la oscuridad. En un repentino estallido, Ana y Hugo fueron rodeados por una luz tan intensa que las sombras comenzaron a desvanecerse. ¡Rápido!, gritó Ana, mientras la figura familiar de Hugo se acercaba. Pero en su descenso, un grito desgarrador dejó escapar la Llorona, su último atisbo de poder fracturándose bajo la fuerza de su amor. Sin embargo, mientras todo parecía estar a punto de resolverse, Ana sintió un tirón en su corazón. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando un nuevo grito surgió, esta vez más fuerte, más amenazador. Un nuevo rostro emergió de entre las sombras, y esta vez era más aterrador que la Llorona. No puedes escapar, el eco se amplificó, una presencia oscura más fuerte e imponente que jamás había sentido. El terror llenó su pecho nuevamente, pero no solo por ella, sino por lo que había hecho. Con esto, un nuevo ciclo de oscuridad comenzaba. ¿Estás lista para el verdadero sacrificio?, resonó en el aire una voz helada, y Ana supo que la lucha apenas comenzaba. La atmósfera se tornó pesada, como si una niebla negra hubiera descendido sobre el abismo. Ana sintió que la luz que la rodeaba comenzaba a titilar. En sus manos, la angustia y la esperanza de su amor luchaban en una batalla sin tregua. El rostro que emergía de las sombras era una mezcla de dolor y odio. Aquel nuevo ser, con ojos brillantes que ardían con una furia indescriptible, parecía alimentarse de sus temores. Soy Kali, dijo la figura, estudio y aterradora, con una voz que reverberaba como un trueno en la noche. La sombra de la Llorona es solo un susurro comparada conmigo. ¿Qué has hecho, Ana? Has desatado fuerzas que ni tú ni tu hermano pueden comprender. A cada palabra, el suelo temblaba como si el mismo terror se moviera bajo sus pies. Aún aferrada a las manos de Hugo, Ana sentía que su poder podía desvanecerse en un instante. No puedo dejar que me partas en pedazos, respondió, su voz temblorosa pero firme, tratando de mostrar coraje ante lo inimaginable. Los recuerdos de su vida en casa, sus sueños compartidos, todo parecía desvanecerse en un humo negro que la rodeaba. No lo haré entonces, prepárate para el sacrificio, exclamó Kali, con una risa gélida. Cada acto de amor conlleva un precio, y el tuyo será profundo. Con un movimiento de mano, una tormenta de sombra surgió, arrastrando a Ana y Hugo hacia un lugar que no podían ver. La oscuridad parecía querer tragarlos,
mientras líneas de dolor se dibujaban en el rostro de Hugo. Ana, no. No me dejes, gritó él, su voz ahora mezclada con un llanto desgarrador que reverberaba en el eco de la incertidumbre. En un instante, los recuerdos felices comenzaron a convertirse en susurros de advertencia, un coro de voces que le suplicaban que desistiera. Ana recordó a su madre, contándole historias sobre la fuerza del amor, pero también sobre el oscuro precio que a veces conlleva. El recuerdo de su risa dulce ahora la perseguía, recordándole lo frágil que era la vida, lo precaria que es la esperanza en un mundo tan lleno de sombras. No puedes. No puedes hacerme esto. Ana se sentía desgarrada, atrapada entre su amor por Hugo y el oscuro destino que Cali le imponía. La desesperación la abrumaba. Lucharé, exclamó con más fuerza, pero su voz apenas resonó ante la furia que las sombras desataban, y fue en ese momento que la presencia de Cali se precipitó contra ella, el aire se volvió cortante. Tu amor es tu debilidad, proclamó, avanzando como una tormenta, y con cada paso, el frío se intensificaba. Su imagen se acercaba como un depredador victorioso, y Ana sintió una punzada en su pecho, una advertencia de algo que nunca había considerado, podría perder a su hermano y quizás incluso su propia vida. Desesperada, cerró los ojos y recordó cada rayo de luz que había atravesado su vida, cada risa compartida, cada abrazo. Hugo, gritó, y de repente, su voz pareció resonar en un universo paralelo. Nuestro amor puede vencer. Las sombras retrocedieron, un segundo fugaz de esperanza iluminó el abismo, como un relámpago que rasga la noche. Pero la sonrisa de Cali se ensanchó. ¿Crees que puedes ganar con palabras vacías, Ana? ¿Para salvar a tu hermano qué estarías dispuesta a sacrificar? Ana sintió el frío taladrar su alma. La verdad la golpeó con un ardor insoportable. No solo su amor era un ancla, era también una carga. ¿Estás lista para saber el precio de tu amor? La voz de Cali resonó como un eco en su mente, y en ese momento, Ana supo que la conversación sobre sacrificios acababa de comenzar. Mientras el abismo temblaba, la pregunta quedó flotando en el aire, ¿serías capaz de perder lo que más amas para salvarlo? Y así, Ana se encontró en una encrucijada. Con el horror acechando constantemente, la respuesta parecía más esquiva que nunca, y la oscuridad esperaba ansiosamente su elección. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, densa y opresiva, como una marea negra que amenazaba con engullir todo. Ana respiraba con dificultad, sintiendo que el aire se volvía escaso en medio del terror que la rodeaba. La figura de Cali permanecía imponente, una sombra viva cuya risa helada resonaba en la penumbra. Tu amor ha llamado a las fuerzas que no puedes controlar, dijo Cali, acercándose un paso más, sus ojos centelleando con un fuego que nunca había de apagarse. ¿Crees que solo tu esfuerzo será suficiente? ¡Qué dulce ingenuidad! La voz de la ente era como un canto hipnótico que amenazaba con despojarla de cualquier rastro de resistencia. Ana y Hugo permanecían conectados, su mano cálida contra la fría e insidiosa energía de las sombras, pero el nexo entre ellos comenzaba a debilitarse, como un hilo a punto de romperse. Los gritos de Hugo, sus súplicas, se desvanecían en un eco cada vez más distante. La desesperación la golpeó de nuevo, con más fuerza que antes. Debes elegir, Ana. El amor es un camino de sacrificios, insistió Cali, su voz ahora un susurro seductor. Una vida por otra. Tu hermano, o tal vez, tú. En ese instante, una imagen relampagueante invadió la mente de Ana. Recordó a su madre hablando de la leyenda de la Llorona, del sacrificio que había hecho por sus hijos, recuerdos de angustia y amor entrelazados. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse a aquello? La respuesta parecía latir dentro de ella, un eco aterrador. Nunca te lo permitiré, gritó Ana, sintiendo cómo la rabia se transformaba en energía. Nuestro amor es más fuerte. No tienes poder sobre mí, Cali. Cali estalló en risa. ¿Más fuerte que el dolor? Esa es tu ilusión. La solución es sencilla. ¿Te atreverías? Es solo un precio, un pequeño sacrificio. La tentación flotó en la brisa sombría como una serpiente acechante. Las sombras se agitaron a su alrededor, devolviendo ecos de risas y lamentos. Ana miró a su hermano, su rostro lleno de miedo y preguntas. No,
Ana, no lo hagas, suplicó. Pero ella sabía que las sombras comenzaban a susurrar más que nunca, teniendo en sus manos una amenaza palpable. Entonces, el suelo bajo sus pies se agrietó. Era como si el abismo también reclamara un sacrificio. Ana sintió cómo la energía comenzaba a arrastrarla, mientras la risa de Cali se transformaba en un grito aterrador que la envolvía por completo. Decide ya. La vocecilla resonaba en su cabeza, un dolor punzante que se reflejaba en cada rincón de su alma. O tu hermano, o la vida que esperabas. Nadie escapa del sacrificio. Con cada palabra, Ana sintió que su amor se tambaleaba, su fervor poblado de dudas. ¿Sería capaz de entregar su alma por salvar a Hugo? La niebla del pánico y la desesperación la ahogaba. Las sombras brotaban de las grietas del suelo, como tentáculos buscando atraparla. Y en el instante crucial, sintió un tirón en su corazón. Hugo, gritó, su voz resonando con una claridad feroz, tratando de romper el hechizo. Todo a su alrededor se estremeció, y en ese momento, una luz empezó a brillar, difusa y frágil, como un faro en la distancia. ¿Pero sería suficiente? Ana miró a Cali y vio por primera vez una grieta en su brutal exterior. Soy más fuerte que el miedo, exclamó, pero las sombras no parecían dispuestas a hacerse a un lado tan fácilmente. Mientras la batalla dentro de Ana se intensificaba, una decisión crítica se acercaba. ¿Podría lo que parecía ser su triunfo convertirse en su condena? Con un último aliento, Ana cerró los ojos y a plena voz hizo un juramento a su amor, que resonó en el abismo. Lo haré. Pero no sin luchar hasta el final. La oscuridad se encendió en una tempestad de furia, y Cali, perpleja, retrocedió. Pero la luz emergente comenzó a desvanecerse. Ana sintió que el suelo podía desmoronarse. La elección se avecinaba, su alma colgaba de un hilo. ¿Sería capaz de tomar la decisión que conquistara al horror o quedaría atrapada eternamente en la oscuridad? La luz se desvanecía, dejando a Ana sumida en una penumbra profunda. La risa de Cali resonó en sus oídos, un eco siniestro que cargaba con la promesa del horror inminente. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra contra el tiempo. Las sombras comenzaron a alzarse nuevamente, como serpientes sedientas de venganza, dispuestas a devorar todo lo que quedaba de esperanza. Tu determinación es admirable, Ana, dijo Cali, con una voz que parecía un susurro en medio del viento. Pero, ¿qué darás a cambio? Ana tragó saliva, sintiendo que su mente empezaba a oscilar entre la razón y la locura. Mientras tanto, Hugo emitía un quejido, su mirada desgastada seguía buscando a su hermana entre la bruma. Ana, no. No puedes dejar que ella te engañe, gritó, su voz trémula atravesando la oscuridad. Las sombras que antes parecía que solo caían sobre Ana ahora comenzaban a moverse, cambiando de forma, conformando figuras grotescas que parecían querer salir de sus confines. Ana cerró los ojos con fuerza y se dejó llevar por recuerdos, risas, juegos, noches de cuentos. Ese amor por su hermano era el único hilo que la ataba a la cordura, la última ancla contra el abismo. Todo está en juego, hermana, susurró una voz vaga, como un eco de su propia mente. Quiso aferrarse a esos recuerdos, pero la oscuridad la empujaba con cada vez más fuerza. Entonces, la imagen de su madre apareció como un destello en su recuerdo, una mujer fuerte enfrentando a los fantasmas del pasado. Esa fortaleza latía en su interior. No tengo miedo, gritó Ana. Las palabras escaparon de sus labios en una explosión de valor. Su voz resonó en el vacío, retumbando entre las sombras. El amor puede vencer cualquier mal. Cali se detuvo un instante, como si la declaración hubiera alcanzado su corazón, negro y frío. ¿Amor? ¿Ese es tu único refugio? La sombra se encogió, y su rostro, tan idéntico al de Ana, se contorsionó en una expresión horrífica. Las sombras se arremolinaron velozmente, impacientes. Los susurros crecieron, algunos ahora incomprensibles, otros claramente eran alaridos de almas perdidas. Ana sintió un frío helador en su ser. Las almas que has devuelto por amor, provocó Cali, haciendo dudar a Ana, cuestionando la esencia misma de su sacrificio. Siempre has sido una idealista. Y el idealismo contra el horror es el primer paso al dolor.
La risa de Cali reverberó mientras comenzaba a alzarse, un torbellino de sombras que trataba de engullirlo todo. El suelo temblaba con fuerza, y Ana se sintió resbalando hacia el abismo. Pero un recuerdo la sostuvo. La primera vez que Hugo la tomó de la mano para cruzar un puente, temerosos de que algo les pudiera pasar. Nunca lo haré sola, pensó. Su amor era un faro, una guía que la mantenía firme en el caos. No te dejaré, gritó, cerrando los ojos y concentrándose en el brillo de su amor por él. Cali se rió aún más fuerte, pero Ana sentía como las sombras estaban perdiendo fuerza. Su juramento, su luz, comenzaba a hacer efecto, las garras tentaculares se desvanecían poco a poco, y de repente, el aire se volvió menos pesado. La luz que había comenzado como un pequeño destello creció en intensidad, iluminando toda la habitación. En ese momento, Hugo gritó, «Ana, ven». Su mano extendida brillaba como un faro, pero cuando Ana dio un paso hacia él, la sombra de Cali se volvió voraz. «No lo entiendes, Ana. Todo tiene un costo. Regresa». La voz de Cali se tornó agónica, como una tormenta que trataba de proteger su propio horror. «No tengo miedo de pagar el precio», dijo Ana, con cada vez más fuerza, lanzando su luz hacia su hermano. Las sombras gritaron y chirriaron, pero ella se sentó firme. «Voy a salvarte». Con cada palabra, la oscuridad se contrajo en un grito ensordecedor. La luz que emanaba de Ana creció exponencialmente, iluminando cada rincón, pero, en un giro inesperado, el suelo se abrió con un retumbante crujido y desde las profundidades emergió una figura más imponente que Cali. Una sombra más oscura, más antigua, una presencia que parecía alimentarse de los miedos de Ana. «Yo soy la verdadera oscuridad, y hoy reclamaré el sacrificio». La voz resonó desde lo profundo de la tierra, haciendo temblar el suelo debajo de sus pies. Ana sintió que el terror la envolvía una vez más. ¿Podría luchar contra este nuevo e incomprensible horror o su sacrificio sería en vano? La línea entre la luz y la oscuridad se estaba desdibujando, y su alma pendía de un hilo más frágil que nunca. ¿Cuál sería el verdadero precio del amor y la lucha? La pregunta reverberó en su mente mientras el nuevo ser avanzaba, reclamando su destino. La tierra temblaba bajo los pies de Ana, su corazón palpitaba en un ritmo frenético. Esa nueva sombra, más oscura y temible que Cali, parecía absorber la luz que emanaba de ella, devorando la esperanza que había logrado aferrar. No puede ser. Ana retrocedió, el sudor frío le corría por la frente. Era como si la misma noche estuviera cobrando vida, y su frío gélido se arrastraba por su piel. La figura oscura se alzó, revelando un rostro indistinguible de horror, una máscara de tentaciones y miedos que Ana había tratado de olvidar. «Tu resistencia solo duplica tu sufrimiento», resonó la voz siniestra. «Muchos han caído ante mí, Ana. Tu amor es un espejismo. Te servirá de poco cuando tus peores pesadillas se materialicen». Las palabras golpearon a Ana como un balde de agua helada. Recordó los momentos oscuros de su vida, las noches sin dormir, las discusiones con su madre, la vez que Hugo casi se ahogó. Cada dolor resonaba como un eco en su mente, amplificado por la presencia de ese ente maligno. ¿Era realmente el amor suficiente? Al mismo tiempo, una sombra se movió detrás de ella. Cali, desvanecida en su propia agonía, parecía un mero espectador en esta nueva batalla. La risa de antes se había transformado en un llanto distante. «Ana, no te rindas». La voz de Hugo atravesó el aire cargado de terror. La desesperación en su tono desató algo en Ana. La figura oscura avanzaba, cada paso un crujido que resonaba en su pecho. Ana apretó los dientes, su mente luchando entre el terror y el momento presente. «Yo soy más que mis miedos. Estoy aquí por él», se repitió, intentando rezar en silencio, aferrándose a los recuerdos felices. El abismo pareció estremecerse. «No creo en tus ilusiones», bramó la sombra, extendiendo sus garras hacia ella, en busca de devorar su luz. Ana sintió un dolor punzante en su interior, como si la misma oscuridad intentara romper su voluntad, pero se detuvo. ¿Cuándo había dejado de pelear? ¿Cuándo fue suficiente? El eco de las risas de su madre vino a su mente, las historias de valentía que le contaba. Las sombras tienen miedo de la luz.
Siempre con un grito de desafío, Ana se lanzó hacia esa sombra voraz. No me quitarás lo que amo. La luz que una vez había temblado ahora se encendía, brillando con fuerza. Cada gesta, cada pensamiento positivo, se convertía en una explosión de energía. El suelo se agrietó aún más, y el aire se volvió denso, casi impenetrable. De repente, la figura oscura se detuvo, aturdida por el poder que emanaba de Ana. Retrocedió un paso, titubeando como si no pudiera soportar la luz. Eres fuerte, pero el precio comenzó, pero Ana no lo dejó continuar. ¿Qué precio? El amor no tiene precio. Nunca será mi condena. Las palabras resonaron con una ferviente determinación. El espacio a su alrededor se iluminó y las sombras empezaron a disiparse. Sin embargo, en medio de su triunfo, algo crujió a su lado. La risa de Cali sonó, todavía presente. Bien jugado, Ana. Pero lo que has liberado no es solo tu luz. Ana sintió escalofríos recorriendo sus paín. La claridad iluminaba los rincones, pero había algo más. Las sombras eran protección para lo que lo acechaba. En las sombras de la tierra comenzaron a emerger rostros, cada uno representaba un miedo, un sacrificio, todos los que la oscuridad había reclamado. Eran conocidos, rostros de amigos, familiares, y entre ellos el pálido y asustado reflejo de su propia imagen. Ana gritó en horror mientras la verdad se hacía evidente. Podría enfrentarse a sus peores pesadillas o se convertiría en una de ellas. La sala resonaba con un grito colectivo, y Ana se dio cuenta de que estaba despertando algo en su interior, la furia de aquellos que habían sido arrastrados. El amor luchaba, pero las visiones se arremolinaban como un torbellino. No está sola, empezó a murmurar la multitud de sombras, y Ana supo que la lucha apenas comenzaba. Mientras la negrura se adensaba, la luz vaciló y una pregunta aterradora quedó suspendida en el aire: ¿de verdad había liberado a todos o solo había desatado un horror aún mayor? Ana sintió que el abismo la rodeaba, una presión angustiante que amenazaba con aplastarla. Pero en medio de esa oscuridad, la luz de su amor por Hugo brillaba con una intensidad que jamás había imaginado. La multitud de sombras comenzó a moverse, los rostros familiares flotando a su alrededor, cada uno con una historia de dolor y pérdida. No estás sola, resonó un coro entrelazado de voces apagadas, y Ana sintió una corriente de esperanza que surgía de su interior. La figura oscura, que se había hecho llamar Cali, observaba con una mezcla de temor y furia. ¿Crees que el amor puede vencer esto? Cada ser que has liberado está entrelazado a ti, y su dolor es tu carga. Ana cerró los ojos y respiró hondo, impregnándose de cada memoria, cada risa y lágrima compartida. Su amor no solo existía, era el hilo que unía su pasado con su presente. No voy a dejar que me arrastres a la oscuridad, respondió con firmeza, sintiendo la luz brotar de su interior. Con cada palabra, las sombras titilaban, las formas comenzaron a desvanecerse, algunas incluso sonriendo en señal de aliento. Juntos podemos ser más fuertes que esto, gritó, recordando a todos aquellos que habían estado a su lado, pasados y presentes. La luz se amplió, un estallido que hizo vibrar la tierra, arrojando a Cali hacia atrás y revelando una puerta que se entreabría en la penumbra. «Corre, Hugo», gritó mientras se acercaba al resplandor. Sus pies, aunque pesados por la angustia, avanzaban decididos hacia la entrada de aquel pasaje. Pero, al voltear, la figura oscura se yergue una vez más, la risa de Cali resonando como un eco de advertencia. No puedes simplemente irte. Debes elegir, un sacrificio se exige. Ana sintió que su corazón se retorcía. Pero en lugar de ceder al miedo, levantó la vista. La multitud detrás de ella empezó a brillar, incrementando la luz que les envolvía. No tengo que sacrificar mi amor. Siempre seremos parte uno del otro, clamó con toda la fuerza de su ser. Con las palabras, una fuerza poderosa surgió, un torbellino luminoso que batallaba contra las sombras. Las risas de aquellos que había amado cobraban vida, iluminando cada rincón oscuro. La Llorona y Cali gritaron, pero su poder se desdibujaba ante la luz naciente, absorbido por ella. Tu amor es tu mayor debilidad, retumbó Cali, ahora asustada, pero Ana no cedía. No, mi amor es nuestra fortaleza. La proyección de su propia imagen se unió a los rostros familiares, y juntos, la oscuridad no podía resistir.
La tierra se agitó, y al poco, el abismo que parecía estar extendiéndose comenzó a cerrarse. Hugo, ven, extendió su mano hacia su hermano, y él corrió hacia ella, su figura ahora radiante en medio del caos. Con un impulso, ambos se lanzaron hacia el resplandor, uniendo sus fuerzas, sus corazones entrelazándose a través de la luz. Y en ese instante, la oscuridad se disolvió, emergiendo del umbral, Ana y Hugo se encontraron de frente con la feria, el bullicio de risa y alegría inundando su ser. Las luces resplandecían con vigor, cada color vibrante llenando el aire de esperanza. Miraron a su alrededor, la multitud riendo ahora con un sentido genuino, liberada de la sombra que antes había acechado. Lo logramos, susurró Ana, soltando un suspiro de alivio. Pero una preocupación permanecía en su corazón. ¿Y los demás? Los hemos salvado, respondió Hugo, una calidez en su mirada. Nuestra luz los llevará con nosotros. Con el pecho lleno de gratitud, Ana aceptó que la batalla había sido solo el comienzo, pero había aprendido que el amor, a pesar de las pruebas, siempre puede vencer las sombras. Se tomaron de la mano, sabiendo que lo que les esperaba era un camino hacia nuevas luces y esperanzas. Habían enfrentado su terror y sobrevivido juntos, formando una unión aún más poderosa. Mientras se alejaban del horror, escucharon un eco lejano de risas, pero esta vez sin temor, solo alegría. La feria, con sus secretos oscuros, ahora era un recordatorio del poder del amor y la unidad. Ana miró a su hermano y sonrió, sintiendo que el pasado no solo había sido superado, sino que también les había ofrecido una nueva oportunidad de vivir con valentía. Así, en la celebración de su victoria, Ana comprendió que el amor verdadero puede atravesar el abismo, y aunque el miedo siempre podría acechar, jamás podría arrebatar lo que uno sostiene con fuerza en el corazón. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y agregar un like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Además, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.